A ver, el día de hoy solamente vamos a ver 3 láminas, las que están puestas ahí. La lámina 73, 39 y 28. Ya, la lámina 73 y la lámina 39 corresponden a hígado fetal y médula ósea. Ambos son tejidos, para empezar, son tejidos que han sido procesados como cualquier tejido, fijados en formol, pasados por los reactivos y finalmente se colorean con hematoxilina y eosina. Estos dos son tejidos, es un estudio histológico. Eso recalcamos para diferenciarlo de la lámina 28. La lámina 28 es una lámina donde se ve sangre periférica. Y ahí el tejido, bueno, la muestra ya no es un tejido, la muestra es un estudio citológico. ¿Ya? Es una muestra de citología semejante a un papanicolado. Estudio citológico, lo único que se hace es extender una gotita de sangre, una lámina, se fijan y se colorean. ¿Con qué colorante? Con esta coloración que es Wright. La coloración Wright sirve para poder mejorar la visión de la sangre. ¿Ya? Entonces vamos a más detalles de eso después. Entonces, primero tenemos dos muestras que son tejidos y una muestra que es células. Las muestras que son tisulares nos van a servir para poder ver los lugares donde se forma la sangre. ¿Cómo se llama el sitio donde la sangre se forma? No, ese es órganos, pero ¿cómo se llama esos órganos? Cuando se forma la sangre, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama hematopoiesis. Entonces los órganos que tienen hematopoiesis son órganos hematopoiéticos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver el hígado fetal y la médula ósea para poder observar ahí la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Simplemente es el proceso por el cual se forma la sangre en conjunto. Toda la sangre en su conjunto. El proceso por el cual se forma la sangre es la hematopoiesis. Tiene 3 componentes, ¿no? Hay una serie roja, serie blanca y una serie negatrófica. Entonces, en la serie roja vamos a ver nosotros a los pre-eritrocitos. Luego vamos a ver a los pre-leucocitos. Y la serie que falta, en la médula ósea, la célula que vamos a ver son los megacariocitos. Entonces, lo que vamos a ver cuando hablamos de preeritrocitos, lo que vamos a ver son eritroblastos. Aquí. Eritroblastos. Preleucocitos sería leucoblastos. También hay megacarioblastos, pero no se ven. El megacarioplasto es un estadio previo. O sea, tengo carioblasto por acá. El megacarioblasto sigue el megacariocito. Pero es difícil de observarlo. Entonces, lo que sí vamos a ver son megacariocitos. ¿Ya? Los megacariocitos. Estas células, que son los blastos, como ustedes saben, los blastos son las células inmaduras, van a dar lugar mediante un proceso que se llama hematopoiesis a toda la sangre. Van a pasar por varios estadios. Si solamente nos referimos a la formación de glóbulos rojos, diremos que es eritropoiesis. Eritropoiesis, cuando solamente se forman los glóbulos rojos. Si solamente se forman los glóbulos blancos, leucopoiesis. Leucopoiesis. Y se forman las plaquetas, es trombopoiesis. Entonces, esto va a dar lugar a la formación de células maduras. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos
y las plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todo este proceso que vemos aquí lo vemos en la médula ósea. O también lo vamos a ver, la médula ósea es un conjunto porque la médula es un órgano hematopoyético. O también lo vamos a ver en órganos como el hígado, tal, pero no en todo el hígado, solamente en algunos sitios donde se produce la hematopoiesis. Esos sitios se llaman nidos hematopoyéticos. Nidos hematopoyéticos. Bien, entonces, ya sea en la médula ósea, ya sea en los nidos hematopoyéticos, vamos a tener estas células inmaduras en ese proceso de hematopoiesis. Si solamente se producen glóbulos rojos, eritropoiesis. Si solamente son glóbulos blancos, leucopoiesis. Y si son plaquetas, trombopoiesis. ¿Por qué? Porque las plaquetas también se le conocen como trombocitos. Ahí dice mosacardioblasto. ¿Acá? Ajá. Megacardioblasto. Porque sucede que cuando veamos los tejidos, no vamos a ver megacardioblastos, vamos a ver megacardiocitos, que es un estadio siguiente. Bien, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son células maduras, ¿y dónde los encontramos? En la sangre. Normalmente en la sangre. ¿No? Normalmente en la sangre. Ojo, que la función de un glóbulo rojo maduro no es la misma función que tiene un glóbulo rojo inmaduro. Un glóbulo rojo, un glóbulo blanco inmaduro, o una plaqueta, o un megacardiocito, no tiene la misma función que una plaqueta. Son funciones diferentes. No tienen función todavía determinada, porque están en proceso de formación las células. En la sangre sí están las células maduras, entonces ya tienen la función correspondiente. Los glóbulos rojos, transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, transporte de gases en general. Los glóbulos blancos es nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico son los glóbulos blancos. Y las plaquetas participan en la coagulación de la sangre. ¿No? Esas son las tres funciones principales. ¿Cuáles son las células más abundantes de la sangre? ¿Los rojos, los blancos o las plaquetas? Los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos son las células más abundantes. Según el hematocrito, más o menos el 45% de las células son glóbulos rojos. 45%. Sí. Los glóbulos blancos y las plaquetas representan el 1%. Ahora, los glóbulos rojos y las plaquetas se les ubica exclusivamente en sangre. Si salen de la sangre ya es algo patológico, ya no es normal. Pero los glóbulos blancos sí se les puede encontrar en el tejido conectivo. Sí se les puede encontrar fuera de la sangre. Y es normal. ¿Por qué? Porque su función la hacen a ese nivel. El sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos, no esperan que, por ejemplo, que una bacteria entre a la sangre para recién activarse. Ni bien atraviesan la primera barrera de defensa, que es la epidermis o la piel o el epitelio, ya están saliendo los glóbulos blancos. Salen de la sangre hacia el espacio extravascular. Entonces los glóbulos blancos normalmente los encontramos en el tejido conectivo que está rodeando los epitelios. Es normal. Ahora, hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Glóbulos rojos y plaquetas son los mismos siempre. Pero glóbulos blancos no. Hay dos tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos que pertenecen a la serie granulocítica, que son los granulocitos, y los agranulocitos. Los granulocitos y los agranulocitos. ¿Ya? Dentro de los granulocitos vamos a ver tres células. Los más abundantes son los neutrófilos. Los neutrófilos son las células blancas, son los glóbulos blancos más abundantes dentro de toda la sangre. O sea, si hablamos solamente de glóbulos blancos, ¿no? Otro granulocito es el eosinófilo.
y el tercero es el basófilo. Estas células se llaman granulocitos porque son células que generalmente son segmentadas y tienen unos gránulos en su interior. Entonces, son células que tienen unos gránulos. Este de aquí es el núcleo. El núcleo, por ejemplo, en este caso segmentado, con dos lobulaciones. Es el núcleo. Y tiene, lo característico es, bueno, uno es el núcleo, que son núcleos segmentados. Y lo otro es el citoplasma, que tiene gránulos. Justamente por la presencia de esos gránulos es que se le llama granulocitos. Pueden ser neutrófilos, pueden ser eosinófilos cuando los gránulos son rosaditos, y pueden ser basófilos cuando los gránulos son basófilos, no son morados. Este tiene los gránulos rosados, este tiene los gránulos morados, y este tiene unos gránulos muy pequeñitos. Los neutrófilos tienen unos gránulos muy pequeños que no se ven, pero son gránulos finos. También moraditos, pero finitos. Esos son los tres células más representativas de los granulocitos, siendo los más abundantes que los neutrófilos. Dentro de los agranulocitos, ¿qué significa granulocito? Que no tiene gránulos. Ahí vamos a ver dos tipos de células. Los más abundantes son los linfocitos. Sí. Y el siguiente son los monocitos. Entonces, linfocitos y monocitos son células que llamamos agranulocitos. ¿Por qué? Porque no tienen gránulos como el anterior. ¿Cómo es un linfocito? Un linfocito es una célula redonda que tiene un núcleo muy grande, que ocupa prácticamente el 90% de la célula. Pues el linfocito es ese. Son células redonditas que tienen un núcleo que ocupa el 90%, no tienen casi nada de citoplasma. Es un linfocito. Y el monocito es una célula un poquito más grande que tiene un núcleo que generalmente es arriñonado, así, y tampoco tiene gránulos. Tiene núcleo. Entonces tiene un núcleo arriñonado, como si fuera un diente, y el citoplasma es basófilo pero sin gránulos. O si tiene gránulos muy pequeñitos que ni se nota. Entonces acá hay que diferenciar un núcleo lobulado. Un núcleo lobulado es así. Es un núcleo lobulado, tiene 3 lóbulos. Y un núcleo arriñonado es así. Es diferente. ¿Ah? Los núcleos lobulados lo tienen los granulocitos. Y los núcleos así de este tipo, arriñonados, lo tienen los monocitos que llaman. Este es monocito. En el otro núcleo. ¿No? Monocito. ¿Tienen alguna pregunta acá? Profesor, ¿Sí? el núcleo que tenía forma de diente, ¿cómo era? ¿Qué tipo de núcleo es? ¿Qué célula es? Es el monocito. El que está acá, el monocito. Sí. Tiene núcleo en forma de arriñonado o en forma de un diente, ¿no? Esos son los monocitos. Y el citoplasma no tiene gránulos, no tiene alguno que otro muy finito, pero más que nada, sobre todo no tiene gránulos, el núcleo es arriñonado. Eso es, estas son células que llamamos agranulocíticas. Y las de acá son parecidas todas porque tienen granulocíticas. Todos son glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos los podemos ver en sangre, pero también los vamos a ver en el tejido conectivo. En el tejido conectivo. Ahora, el monocito es una célula que mientras está en sangre se llama monocito, así como está ahí. Pero esas células salen al exterior y se van a diferenciar en otra célula.
La célula en la cual se diferencia es el macrófago. O también llamado histiocito. Macrófago o histiocito es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. La única diferencia hay es que los macrófagos son células errantes que están viajando, están en movimiento, y los histiocitos son células que están acumuladas en algún lugar. Llegan a un lugar, empiezan a fagocitar y se quedan ahí. Esos no se quedan en el tejido. Ellos son los histiocitos. Y los que están en movimiento son los macrófagos. Pero los días son derivados de los monocitos. Si el macrófago en su movimiento llega hasta el hueso, los macrófagos del hueso se llaman osteoclastos. Si el macrófago llega hasta el sistema nervioso central, es una microglia, ¿ya? Si el macrófago va al hígado y va a estar entre los sinusoides hepáticos, se llama célula Kupffer. Todos son la misma célula, simplemente que se adapta al lugar, al tejido. Hay macrófagos también en los alvéolos pulmonares, que vamos a ver la próxima semana. Los alvéolos pulmonares necesitan estar limpios, sin ninguna sustancia para que el intercambio gaseoso se realice. Entonces ahí siempre van a ir patrullando macrófagos alveolares. En el riñón también hay macrófagos, en los glomérulos, se llaman células mesangiales. Entonces, según el lugar donde llegue, tienen algunos nombres propios. Si no, están por todo el cuerpo, como si fueran son células grandes, voluminosas, que se llaman macrófagos. Son las células más grandes. De todas las células que tenemos en los glóbulos blancos, la más grande, de mayor tamaño, es el macrófago. Es una célula muy grande. Y los neutrófilos son los que más abundan. Los más abundantes de todos los glóbulos blancos son los neutrófilos. Ahora, los neutrófilos se van a incrementar más todavía cuando tenemos todo este de acá es nuestro sistema inmunológico. Los glóbulos blancos son nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando tenemos infecciones, se van a incrementar más. Porque se van a aumentar para defendernos, ¿no? Entonces, cuando tenemos infecciones, por ejemplo, bacterianas, una infección bacteriana, los neutrófilos van a incrementarse más aún, más que el resto. Cuando hay infecciones por parásitos, lo que se van a incrementar son los eosinófilos, ¿no? Cuando tenemos mucha parasitosis, oxiuros en los niños, vamos a ver que tienen muchos eosinófilos. Los asmáticos también tienen los eosinófilos elevados, los alérgicos. Los basófilos se incrementan cuando hay reacciones de hipersensibilidad. Y ahí hay una célula muy parecida al basófilo, que también está en el tejido, que son los mastocitos. El mastocito y el basófilo son, digamos, primos hermanos. Son semejantes. La única diferencia es que el basófilo está en la sangre y cuando es requerido sale al tejido. En cambio los mastocitos no. Los mastocitos se forman igual, pero se salen de la sangre. Los mastocitos no permanecen en la sangre. Los mastocitos salen de la sangre y se van a localizar debajo de los epitelios. Son células que se encuentran directamente debajo de un epitelio. Debajo de la epidermis, debajo de la mucosa gástrica, mucosa esofágica, en cualquier mucosa, ahí debajo hay mastocitos. Pero son células que se formaron en la médula ósea, pasaron rápidamente por la sangre y se depositaron en el epitelio, en cualquier lugar que tenga un epitelio. Inmediatamente por debajo del epitelio, ahí están los mastocitos. Son también células que tienen gránulos. Y son células que se activan cuando hay respuestas de hipersensibilidad, cuando nosotros tenemos alergias. Cuando tenemos una alergia porque tenemos alergia a un alimento que no podemos consumirlo porque nos salen ronchas, o nos pica el cuerpo, es porque el mastocito ha actuado. Los mastocitos tienen gránulos y cuando el alimento, que es un alergeno, que ya es reconocido, que tiene que haber una sensibilización previa, ya se conoce, en nuestro cuerpo ya lo tiene identificado. Entonces ingresa por una segunda o tercera vez a nuestro cuerpo, los mastocitos lo reconocen y se degranulan. Todos estos gránulos liberan hacia el exterior. Y estos gránulos tienen muchas sustancias. Tienen enzimas, tienen sustancias vasoactivas que producen vasoconstricción, vasodilatación, edema, etc.
Y eso puede originar que haya ronchas, que aparezcan ronchas en el cuerpo, que eso se llama urticaria, ¿no? En el mejor de los casos es una urticaria, que es una alergia leve, y en el peor de los casos un choque anafiláctico. Todo por estos mastocitos, ¿no? Que están sensibilizados. Eso ocurre también cuando uno le aplican un antibiótico que es alérgico, ¿no? Como la penicilina. Entonces, estos son en sangre, glóbulos rojos y plaquetas solamente en sangre. Los glóbulos blancos, que son el sistema inmunológico, pueden estar en sangre, pueden estar en los tejidos. Los glóbulos blancos se van a incrementar cuando tenemos infecciones. Hemos dicho neutrófilos en infecciones virales, pero en infecciones bacterianas, eosinófilos en infecciones por parásitos. Los linfocitos se incrementan más cuando tenemos infecciones virales. O sea, eso no es absoluto, ¿eh? Eso es algo, es lo más frecuente, pero también hay excepciones. Hay excepciones. En los linfocitos se incrementan cuando hay mucha infección viral, Pero como digo, hay excepciones. Todos estamos dando la parte más frecuente, pero también hay excepciones. Normalmente los blastos deben estar solamente en los sitios de hematopoiesis. ¿Ya? Normalmente los blastos no deben salir a la sangre, normalmente. Pero en algunos casos vamos a ver blastos en la sangre. ¿En qué caso tenemos blastos en la sangre? Por ejemplo, cuando una persona sufre una hemorragia aguda, ¿no? Está desangrando y está perdiendo mucha sangre, los glóbulos rojos que se quedan en la sangre son insuficientes para mantener la perfusión tisular, para mantener la oxigenación de nuestros tejidos. En ese momento se activan una serie de hormonas, entre ellos la eritropoyetina que está en los riñones. ¿Para qué? Para que se forme mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero como nuestro cuerpo requiere glóbulos rojos con urgencia, pueden salir en ese momento glóbulos rojos inmaduros hacia la circulación. Están siendo forzados a salir antes del tiempo, ¿no? Porque es una situación de emergencia. Y los glóbulos rojos inmaduros que encontramos en la circulación se llaman reticulocitos, ¿no? Los reticulocitos. Entonces, en la lámina periférica podemos encontrar reticulocitos en los casos que hay hemorragia aguda o anemia aguda. Los glóbulos blancos también igual pueden salir a veces células inmaduras. Por lo mismo, cuando hay una infección muy severa, pero muy severa, que nuestro cuerpo, el sistema inmunológico no pueda con las células que tiene, entonces empiezan a salir células inmaduras a nuestra sangre. Y eso se le llaman células, se llaman bastones. ¿Ya? Son unas células que tienen núcleo. Estas células tienen núcleo así, lobulado o redondo o como arreglado. En cambio, un bastón, que es una célula inmadura, tiene forma, el núcleo tiene forma de bastón, como un bastón, pues se llaman bastones, ¿no? Profesor, pero si las células inmaduras todavía no tienen función. Pero salen igual. Estamos hablando de situaciones especiales. No es algo rutinario. En situaciones especiales donde hay lo que sucede es que nuestro cuerpo requiere células y las apura, a los centros hematopoyéticos los apura. Y el centro hematopoyético empieza a mandar a la circulación todo tipo de células. Y ahí ya se pierde el control. Se pierde el control y no solamente salen las células maduras, sino también empiezan a salir células inmaduras. ¿Y las células inmaduras ayudan? No ayudan. Solo... No ayudan. Simplemente salen porque es como que te abren la puerta, pues, ¿no? Te abren la puerta y salen todos. Los que están listos y los que no están listos igual salen. Entonces, pero es una forma de reconocer que esa infección es muy severa. Para eso nos ayuda. Cuando nosotros vimos bastones en la sangre, significa que es una inflamación muy severa que nuestro cuerpo no está pudiendo controlar y que debemos darle al paciente ayuda rápida, o sea, debemos darle antibióticos lo más pronto posible si no se muere. Esa es la utilidad que se le da a la presencia de bastones, ¿no? A eso se le llama desviación izquierda. Vemos una leucocitosis, cuando vemos muchos leucocitos, leucocitosis, ¿no?
Y si vemos que tiene células inmaduras, desviación izquierda. Así se le llama. Porque están saliendo. Lo que está a la izquierda es lo inmaduro, lo que está a la derecha es lo maduro. ¿No? Para su lado ustedes. ¿No? Entonces, las células maduras no hay problema, pero lo que es inmaduro se llama desviación izquierda, significa, uno lee el hemograma, leucocitosis con desviación izquierda significa que están saliendo, hay demasiados glóbulos blancos, y segundo, que están saliendo en forma inmadura. Los glóbulos blancos más o menos son de 5.000 a 10.000. Cuando hablamos de leucocitosis es porque hay más de 10.000, 11.000, 12.000, 14.000, 15.000 leucocitos. Y con desviación izquierda porque están saliendo muchos inmaduros. Entonces, en procesos infecciosos se incrementan. Los linfocitos y procesos virales y los monocitos, ellos van a salir al tejido y transformarse en macrófagos. Ahora, de todas estas células, todas han perdido la capacidad para seguir dividiéndose. Los glóbulos rojos no se dividen más. Salen y tienen un tiempo de vida media y luego son eliminados en el vaso o en el hígado o en la misma médula ósea. Las plaquetas también se fragmentan del megacariocito, son células anucleadas, no tienen núcleo, y también tienen un tiempo de vida y desaparecen. Y los glóbulos blancos, casi todos, tienen también esa misma característica, que no se pueden dividir fuera de la médula ósea, excepto los linfocitos. Los linfocitos sí pueden dividirse fuera de la médula ósea, ¿no? Ellos sí podemos encontrar. Por eso que tenemos el tejido linfoide que tenemos en todo nuestro cuerpo, los ganglios linfáticos, las amígdalas, ¿no? Es tejido linfoide. En ese tejido linfoide se van a producir glóbulos blancos, linfocitos. O sea, son las únicas células que pueden formarse fuera de la médula ósea, los linfocitos. Los linfocitos pueden ser linfocitos T o pueden ser linfocitos B, ¿no? Linfocitos T o B. Aquellos que han pasado por el timo se consideran que son los linfocitos T, los B, los otros, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciamos un linfocito T de un B? Morfológicamente no se puede. Hay pistas que nos ayudan a diferenciarlo. Los linfocitos más pequeños se consideran que son linfocitos T y los linfocitos más grandes se consideran que son los linfocitos B. Pero tampoco es absoluto porque los linfocitos, sean T o B, cuando son atraídos hacia una zona inflamatoria, hacia una infección, se activan. Y cuando se activan, aumentan de tamaño. Entonces, lo que nos puede parecer un linfocito B, porque está grande, de repente es un linfocito T activado. ¿Ya? Entonces, en general se dice, ¿no?, que los T son pequeños y los B son más grandes. ¿Cómo hacemos para diferenciar un T y un B? Con estas correlaciones no se puede. Hay que hacer otra correlación que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos va a permitir diferenciar todo tipo de células, no solamente para linfocitos. Nos permite diferenciar linfocitos T de linfocitos B. Hay marcadores especiales para eso. La inmunohistoquímica aprovecha capacidades de tipo antígeno-anticuerpo. Antígeno-anticuerpo, ¿eh? Es decir, el antígeno es la célula que tenemos en la lámina y el anticuerpo está en el reactivo. Si es que yo encuentro un linfocito T, se va a pintar la lámina. Si no hay linfocito T, no se pinta. El reactivo es el que va a buscar pintar por una reacción antígeno-anticuerpo. Repito, el anticuerpo está en mi reactivo y el antígeno está en la célula, está en mi lámina. Entonces, si yo tengo anticuerpo, acá en mi reactivo y tengo el antígeno en la lámina. Coloco, los mezclo y si el anticuerpo corresponde a este antígeno, se va a pintar la célula. Si no es, no se pinta. Entonces, los marcadores que utilizamos son para linfocitos T, CD3 y para linfocitos B, CD20. Pero esta inmunohistoquímica utilizamos para todo, no solamente para linfocitos. Siempre se aprovecha sus características particulares de cada célula. O sea, profesor, si se pinta, ¿sí son linfocitos o no? Si se pinta, claro, según el anticuerpo que nosotros hemos colocado. Porque este aprovecha una reacción antígeno-anticuerpo. Cuando uno colorea inmunohistoquímica, pone el colorante
y no se pinta, significa que no es lo que estoy buscando, porque es una búsqueda. Yo tengo el anticuerpo que es conocido, o sea, yo ya sé que mi anticuerpo es anti-CD3. Mi anticuerpo es anti-CD3, entonces ¿qué va a buscar? Un antígeno CD3. Si encuentra el CD3, el colorante sale, es un cromófobo que se libera y la muestra se pinta, se colorea. Entonces yo como sé que el anticuerpo, que mi colorante tiene CD3, eso lo conozco, entonces indirectamente está reconociendo la célula que está ahí. CD3 en mi colorante, entonces automáticamente pintó, entonces es un CD3 el que está ahí, entonces es un linfocito T. Pero si no pintó, significa que ese linfocito no tiene CD3, entonces no es linfocito T. De esa forma se hace. Lo mismo se hace, por ejemplo, si queremos identificar células epiteliales. Las células epiteliales, ¿qué tienen en su estructura? ¿Qué produce una célula epitelial? Por ejemplo, la de la piel, ¿de qué estamos cubiertos? De célula epitelial. No, pero encima de la célula epitelial, ¿qué cosa hay? Queratina. La célula epitelial está diseñada genéticamente para producir queratina. Y esa queratina la tiene internamente dentro de la célula. Y cuando ya llega a la zona superficial, forma la queratina. Entonces, las células epiteliales tienen dentro de su citoesqueleto, tienen citoqueratinas. Yo tengo un marcador, yo tengo un anticuerpo que tiene citoqueratina, es anti-citoqueratina. Lo coloco, lo enfrento a la célula, y si es que pinta, significa que es una célula epitelial. Si no pinta, significa que la célula no es epitelial porque no tiene citoqueratina. Y así también, para todo tipo de células. Si yo quiero descubrir una célula muscular, tengo que buscar la actina, la miosina, que son exclusivos del músculo. Oye, así cualquier célula yo puedo identificar solamente reconociendo sus antígenos. El anticuerpo lo tengo en el reactivo. Eso hay casas comerciales que se encargan de producir. Las casas comerciales te dan un listado como de 1000 anticuerpos. Entonces, con esos 1000 anticuerpos tú puedes reconocer cualquier célula del cuerpo, cualquier. Pero eso ya es otro nivel. Eso es otro nivel. Ahorita nosotros tenemos que reconocer esto nada más. Voy a darle más aumento para que lo puedan ver. Ahí. Las células más abundantes de la sangre son estos, los glóbulos rojos. ¿Ya? Son las que más hay, glóbulos rojos. Cuando hablamos de glóbulos rojos, estamos hablando de 5 a 10 millones de células por centímetro cúbico mililitro. Lo siguiente que hay son estos chiquitos moraditos, que son las plaquetas encargadas de la coagulación. Cuando hablamos de plaquetas, estamos hablando de 150.000 a 450.000 plaquetas por mililitro. 150.000 a 400.000. Así es, a 450.000, ¿no? Entonces, de esas plaquetas va a encargarse de la coagulación. ¿Qué pasa cuando una persona tiene plaquetopenia? Plaquetopenia significa que están las plaquetas disminuidas. De repente tiene 100.000 plaquetas, tiene 50.000, tiene 10.000 plaquetas, ¿no? Tiene un problema en la formación de la plaqueta de repente a nivel de la médula ósea. Entonces, esas personas están con sangrados activos siempre. Y los terceros elementos, que los menos abundantes, son los glóbulos blancos, que son todos estos. Y dentro de los glóbulos blancos, acá tenemos los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y al otro lado los agranulocitos, linfocitos y monocitos. Entonces, si vemos solamente si nada más vemos a los granulocitos, que son estos tres, ahí vemos la diferencia. Los neutrófilos son células que pueden tener hasta 5 lobulaciones, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 lobulaciones. Los eosinófilos todavía tienen 2 lobulaciones. Los basófilos también suelen tener 2 nada más. Y el núcleo es un poquito más irregular en un basófilo. El que tiene más lobulaciones es el neutrófilo, va de 2 hasta 5. La siguiente diferencia es el citoplasma. Los eosinófilos, como ustedes pueden ver, es bien nítida sus gránulos eosinófilos, gránulos rojizos. Los basófilos tienen pocos gránulos, pero son bien oscuros, son basófilos. Y los neutrófilos tienen gránulos bien finitos, casi no se ven, pues se llaman neutrófilos. Aparentemente da la impresión de que no hubiera gránulos, por eso lo llamaban al principio neutrófilos, pero sí tiene gránulos, son más menudos.
es un tipo, acá tenemos otros, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. ¿Cuáles son los más abundantes? Los neutrófilos, estos que están acá. Infecciones bacterianas se incrementan. Estos son los eosinófilos, se incrementan cuando hay parásitos, cuando hay alergias. Y este otro que tiene punteado granular basófilo, se llama basófilo. El núcleo es un poco irregular, como ven, pero los gránulos son los que mandan. Aquí tenemos un neutrófilo y otro eosinófilo. El neutrófilo con 4 segmentaciones en su núcleo, el eosinófilo con 2 segmentaciones. Dos lobulaciones. Aquí, Dos lobulaciones. acá son 4 y acá son 2. Los eosinófilos no pasan de 2, ¿no? Siempre son 2. Y el citoplasma con gránulos eosinófilos. Mientras que los neutrófilos sí pueden tener hasta 5 de estas lobulaciones. De 3 a más. De 2 a 5. Ah. De 2 a más no. De 2 a 5. No hay más de 5 tampoco. Entonces estos acá son los granulocitos. Los agranulocitos son estos dos. Son los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos son células que tienen una célula redondita, que tiene puro núcleo prácticamente, escaso citoplasma. Y los monocitos son más grandes, con el núcleo arriñonado, como si fuera un diente, esos son los monocitos. Y el citoplasma generalmente no tiene gránulos. Igual acá, linfocito, puro núcleo prácticamente, y estos son los monocitos, arriñonado como diente. Sigue siendo un linfocito, pero este linfocito es un poquito más grande. Entonces cuando vemos linfocitos más grandes, los asociamos con linfocito B. ¿Ya? Linfocito B. Y los más pequeños, linfocito T. Y este es el monocito. Otro linfocito B. Son más grandes. Ahí pueden ver los tipos. En la parte superior, dos linfocitos chicos que se asocian con linfocito T. Y los más grandes, linfocito B. Profesor, los linfocitos son más circulares, o sea, y los linfocitos B un poquito más anormales, deformes o no, o es solo casualidad de la imagen. Bueno, sí, los linfocitos T, como son puros núcleos, se ven más redonditos. En cambio, como los otros que son más grandes, el núcleo también es grande, pero también tiene más citoplasma. Y ese citoplasma se puede plegar, entonces no siempre lo vas a ver redondito. En cambio, los T son chiquititos y todo prácticamente está copado por núcleo. Entonces ahí ven, lo importante es que el núcleo es bien grande y el núcleo no tiene una forma como de mastocito. Por ejemplo, estos monocitos tienen abundante citoplasma. Acá no tienen casi citoplasma, ¿no? Escaso citoplasma. Tampoco tienen núcleo lobulado como este, o multilobulado. No tienen gránulos, ¿no? Tienen un núcleo medio redondeado, como una muesquita por ahí, pero son núcleos grandes, con escaso citoplasma. Los monocitos tienen más citoplasma. Entonces esas son las células que vamos a ver en una lámina periférica, ¿no? en un extendido como estos. ¿Qué célula es esa? Neutrófilo. Hay otra que está ahí, es un neutrófilo. El resto son glóbulos blancos, glóbulos rojos, disculpen, glóbulos rojos. Y estos chiquitos que están acá son plaquetas. Las células más chiquitas son las plaquetas. Las más numerosas son los glóbulos rojos. Y la más grande es un neutrófilo. Neutrófilo. Ese es un neutrófilo, el que está moradito, ¿no? Y esto. Todo. Es el núcleo, todo es el núcleo. Claro, este es un núcleo con 3 segmentos. Otros no. Eso también. Este también es un neutrófilo. Sí. Este también es un neutrófilo.
Lo que más vamos a encontrar son neutrófilos porque es lo más abundante. Neutrófilos son glóbulos blancos. Son glóbulos blancos, claro. Son granulocitos. Son los glóbulos blancos. Este, ¿qué será? Monocito. Monocito. Núcleo riñonado es monocito. Entonces, a ver, Pero él puede poner uno riñonado. Riñonado es monocito. Riñonado como una diente, esos son monocitos. Este es un eosinófilo, ¿ven? Este es un eosinófilo. Núcleo bilobulado, citoplasma con gránulos eosinófilos, este es un eosinófilo. Y este es un neutrófilo. Profe, ¿y un basófilo? Todavía no hemos visto. Ya hemos visto un ratito de basófilos, ¿no? Ya hemos visto hace un rato. Ah, sí. Son menos abundantes también. Lo que más vamos a ver son todos estos neutrófilos, ¿eh? Este es neutrófilo. Ahí está el neutrófilo. Este es un monocito. Monocito. Estos son neutrófilos. Neutrófilos. Otro neutrófilo. Hay uno que tiene dos. Este es neutrófilo. No, El anterior. el anterior tenía dos lóbulos. El de arriba. Ese es neutrófilo. Neutrófilo también. ¿También? Pueden tener de 2 a 5, les he dicho. De 2 a 5 Ah, sí, lobulaciones. porque el eosinófilo se mata más. Un poquito más y el basófilo son más. Este es un monocito. Este es un monocito. ¿Este qué será? Neutrófilo. Neutrófilo. Ahí está. Este es un basófilo. Los gránulos son gránulos oscuritos, ¿no? Acá hay otro. ¿Me entiendes? Puede tener un núcleo irregular, segmentado también puede ser, pero lo más importante que el núcleo son los gránulos basófilos, por eso se llama basófila la célula. Linfocito, Linfocito T. monocito, bien, ahí están dos neutrófilos, Y el de abajo con el monocito, monocito. A ver, vamos a ver la hematopoiesis. ¿Dónde encontramos hematopoiesis? Médula ósea. médula ósea o Entonces, nidos la- hematopoyéticos. claro, cuando es extramedular. En la médula ósea en lo convencional y en la extramedular es en otros órganos. ¿Qué células ven ahí? Lóbulo rojo. ¿Los linfocitos no son? Puede ser hipocito, eso que está ahí. Hay bastante Linfocitos de bastante. ¿Esto qué es? Ese es ¿Ellos saben que son chiquitos o grandes? Entonces se llaman megacariocitos. Estos son megacariocitos que van a dar lugar, por fragmentación de su citoplasma, van a dar lugar a las placentas, a las plaquetas. Estos son megacariocitos. Ahora,
Entonces ahí deben haber preleucocitos. Ahora, llama la atención estos puntitos negros, ¿no? Sí. Sí. Todos esos puntitos negros que ustedes ven ahí son glóbulos rojos inmaduros. Glóbulos rojos inmaduros. ¿Ya? Todos los puntitos negros que ven, todas esas bolitas negras homogéneas, toditos ellos son un estadio de maduración del glóbulo rojo. Entonces lo reconocemos como glóbulo rojo inmaduro. 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 Todo lo que es puntito negrito es glóbulo rojo inmaduro. Son blastos. Y los que están por acá hay otras células que no son ni megacariocytos ni tampoco son glóbulos rojos. Moraditos. Estos que están por acá tienen otro tamaño, otra forma, otro color. Ellos son glóbulos blancos y también algunos glóbulos rojos en otros estadios de maduración, porque estos pasan por varios estadios, 4 estadios por lo menos. Entonces, en esta zona, acá también arriba, todas estas zonas que ven usted por acá, son glóbulos rojos y glóbulos blancos inmaduros, pero no podemos diferenciarlos, no podemos saber cuál es blanco o cuál es rojo, con esta coloración. Entonces no vamos a considerarlos mucho, solamente vamos a decir que en esa zona hay glóbulos rojos y blancos inmaduros, en estadios diferentes de maduración. Los que sí son glóbulos rojos Oscuritos. son los oscuritos. Ellos sí no hay ninguna duda, es un estadio de glóbulo rojo inmaduro. Y estos otros son macrófagos. Eso vamos a ver en la médula ósea. Megacariocito. Megacariocito. El megacariocito solamente lo vamos a ver en la médula ósea. No, los morados. Entonces los megacarocitos solamente los vamos a ver en la médula ósea. Megacarocitos no hay en el hígado, por ejemplo, en los sitios extramedulares. Megacaricitos no hay en el hígado, en la médula ósea o en nidos hematopeicos. No, solamente en la médula ósea. Megacarocitos solamente vemos en la médula ósea. Si buscamos hígado fetal, Megacaricitos. este es el hígado fetal. Profesor, en la médula ósea solamente hay megacaricitos. Sí. No, y glóbulos rojos inmaduros y glóbulos blancos No, inmaduros. los megacaricitos son solamente. Este es hígado. Ya, este es hígado. Acá en el hígado vamos a encontrar los nidos hematopoyéticos. En el hígado. Entonces se van a ver igual que la médula ósea, se van a ver puntos oscuros. Los puntos oscuros son los glóbulos rojos inmaduros. ¿Ya? Todos los puntitos oscuros que ustedes ven son glóbulos rojos inmaduros. El resto es tejido hepático. Estos son glóbulos rojos maduros. Donde se ven las bolitas rojas, acá, estos son glóbulos rojos maduros. Más rojo, no es más rojo, ¿no? Los rojos maduros. Y los negritos son inmaduros. El resto son hepatocitos. Entonces, como todo el hígado no es hematopoyético solamente en algunas zonas, a las zonas donde se encuentran las células hematopoyéticas se le denomina nidos hematopoyéticos. ¿Ya? Nidos hematopoyéticos. Y en estos nidos hematopoyéticos no hay macrófagos, solamente hay glóbulos rojos y glóbulos blancos inmaduros. Disculpen, megacaricitos. Megacaricitos. No hay megacaricitos como si hay en la médula ósea. En la médula ósea sí hay megacaricitos en el hígado fetal o en cualquier otro órgano que tiene hematopoiesis extramedular. Solamente vamos a encontrar elementos inmaduros de la serie blanca y de la serie roja. Acá no hay megacaricitos. En cambio, en la médula ósea sí hay de los tres. Doctora, ¿qué se le llamaba nido hematopoyético? A estas zonas donde ves que están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos inmaduros, siempre están acumulados como en nidos, ¿no? Acá hay un grupo, acá hay otro grupo, acá hay otro grupo. Entonces están agrupados. Entonces esas agrupaciones se denominan nidos hematopoyéticos. Su función es la hematopoiesis, producir sangre. ¿No? Producir sangre. Ahí, por ejemplo, que hay un nido hematopoyético.
es el hígado entonces. Ya. Vamos a ver las láminas que tenemos aquí. Cada vez más enamorada de Doctor, ahí se hacía la hematopoiesis extracelular. Sí. Extramedular. no sé nada. ¿Esto? Estoy apuntando todo. No vas a entender. Mira. Uy, que pasó mi mano. Bien, entonces acá vamos a ver. Esta es la lámina de hígado, ¿ya? Lámina 73. Ahí ya se ve todo el órgano en conjunto. Vamos a darle un poquito más de aumento.